Y aquí yo quiero entrar en un tema bien interesante y es, la cultura es un término que no es nuevo, realmente. Desde hace 25 años, si no más, venimos hablando de que la cultura es muy importante. Y hablamos que los valores son muy importantes y que esa es la esencia de cualquier organización. Y si nosotros hacemos una pregunta aleatoria rápidamente a cualquier persona, podemos llevarnos sorpresas porque les preguntamos cuáles son los valores o cuál es la cultura de una organización cualquiera. Y muchas veces las personas como que quedan un poco perdidos, dicen, pero un momentico, sí, es importantísimo, pero uno hay veces lo conecta más es con una cartelera o con una declaración bonita, pero que no ha trascendido realmente en el día a día de la fundación, de una organización. Y realmente ahí es cuando uno entra y dice, bueno, pero aquí hay falta una conexión entre la importancia que tiene el tema con lo que es la realidad en las organizaciones. Entonces siempre se dice, y es absolutamente cierto, y nosotros como personas de gestión humana sí que lo evidenciamos y lo vivimos, que lo primero es nuestra gente. Pero entonces, ¿por qué hay veces no le damos la importancia que tiene al tema de la cultura? Hablamos mucho de estrategia, sin entender hay veces que la estrategia depende de la cultura. Pero ¿cómo hacemos para aterrizar y poner de una forma mucho más concreta el término de cultura? Y es un ejercicio que hay veces es un poquito etéreo, pero que realmente es la esencia de cualquier organización. Es la esencia. Nosotros en la fundación nos hemos puesto en el ejercicio con toda la estructura y todo el rigor de poder identificar cuáles son esos rasgos de la cultura. Y de ahí en adelante todo el camino para poder hacer que esa cultura evolucione, se potencialice, la podamos medir. Y en ese contexto es que entramos a ver que la cultura hoy por hoy, en el momento actual de cualquier organización, es fundamental y debemos ponerle la máxima atención. Nosotros podemos ver desde diferentes ángulos la gestión del talento en una organización y vemos que es complejo porque vemos cosas como la gran renuncia, personas que por diferentes motivos quieren retirarse y vivir experiencias nuevas o quieren irse a otros sectores. Y un poco la pandemia como que nos resaltó más la importancia de vivir ciertas cosas que hay veces las personas sienten que en una organización es difícil que las vivan. Pero también vemos un contexto donde hay diferentes generaciones conviviendo con expectativas y realidades diferentes. Vemos también una evolución increíble de lo que es la inteligencia artificial que llega a gestión humana y poquito como que decimos cómo hacemos para abordar este tema. Vemos también una realidad laboral en Colombia que es interesante también verla en su contexto. Y a todos estos temas uno dice, bueno, ¿cómo hago desde gestión humana con las herramientas que tengo para poder seguir motivando, comprometiendo los equipos en una organización? Y la respuesta yo creo que es la cultura. Y la cultura es esencial para que realmente podamos hacer que nuestra gente sea la primera que se enamora de su organización, la protege, la defiende y la cuida. Y yo creo que ese es el objetivo que debemos tener. Eso se apalanca en muchas cosas. Entonces, ejercicios que se hacían antes y que siguen siendo muy importantes, como el desarrollo del talento, como la compensación, como el clima, como el bienestar, son fundamentales, pero tienen que estar enmarcados dentro de lo que es una cultura organizacional. Y toca entrar a entender muy bien qué es eso. En estos slides que tengo, voy a contarles un poco de por qué la cultura es tan importante. Y voy a hablar un poco y voy a recorrer un poco diferentes ámbitos de lo que es un área de gestión humana actualmente. Y es muy importante que entendamos el tema de sostenibilidad. Y la sostenibilidad se viene hablando desde diferentes ángulos. Entonces se habla de la sostenibilidad en términos ambientales, se habla de la sostenibilidad en términos financieros, se habla de la sostenibilidad en diferentes ámbitos, pero la sostenibilidad es gente. Nuevamente, una organización perdura en el tiempo por su gente. Y ahí entramos nosotros a conectar temas fundamentales de gestión humana. La sostenibilidad, por ejemplo, en mapas de sucesión. ¿Cómo garantizamos hoy por hoy cuál es el equipo que va a estar liderando la organización en 5, en 10 años? Y eso es la sostenibilidad. Pero esa sostenibilidad tiene que estar encajada y enmarcada dentro de la cultura. Y cómo esas personas que estamos proyectando en una organización realmente están sintonizadas con lo que es la cultura de la organización. Y nuevamente aterrizamos en este importante concepto. El segundo punto son los principios y valores.
Los principios y valores muchas veces terminan siendo una declaración interesante y bonita, pero que no trasciende más allá. Pues resulta que la cultura se traduce en comportamientos. Y son comportamientos para todos en una organización. No es el comportamiento de los líderes, no es el comportamiento de un grupo de personas que están en un área específica, no es el comportamiento de unas personas que tienen cierto tiempo y no de los que llevan menos tiempo, es realmente de todos. Y esos comportamientos son los que la cultura tiene que entrar a reforzar y son propios de la organización. Aquí no podemos hablar que la cultura se puede traslapar a otra organización. La cultura es propia y es única y es lo que identifica la organización. Entonces es muy difícil uno hacer copy-paste de una cultura de un lado al otro porque realmente cada organización es única y hay que entender la cultura propia. Ahora en la siguiente presentación que nos van a hacer Andrés Parra y David Zamacá, nos van a contar cómo fue el proceso por el cual la Fundación Santa Fe de Bogotá llegó a identificar esos 5 rasgos que hoy por hoy nos identifican y que todos en la fundación, las más de 4.000 personas que hacemos parte de la fundación, lo vivimos todos los días y eso es fundamental dentro del concepto de cultura. El tema de valores y principios es parte de, pero la cultura es algo muy vivo, entonces los valores tienen que estar permanentemente reflejados en el día a día, en el comportamiento y en la cultura de todos. El nombre de este simposio conecta cultura con estrategia. Y la segunda palabra es una palabra que nosotros comúnmente estamos hablando en las organizaciones. Se habla de estrategia, de modelos de estrategia, de planificación estratégica, pero resulta que toda planificación estratégica parte de la cultura. Y yo creo que antes de definir cualquier balance scorecard, matriz empresa, objetivos estratégicos, uno tiene que entender en qué momento está su cultura organizacional, para a la luz de esa cultura poder entender si hay la palanca necesaria para poder lograr esos objetivos estratégicos de los cuales tanto hablamos y que siempre están presentes y la estrategia normalmente se está comunicando frecuentemente, pero la cultura es la base de lo anterior. Y aquí viene otro elemento muy importante y es muchas veces desde las áreas de gestión humana nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo hacemos para retener talento, fidelizar talento? Cuando vemos una competencia en el mercado muy importante, cuando vemos decisiones de vida de muchas personas, pero igual, ¿cómo hacemos para atraer el talento? Y nuevamente, la cultura es algo que se debe mostrar desde un primer momento, que la gente pueda conocer cómo se trabaja en la organización, cuáles son esos comportamientos que se espera de cada persona para que realmente sintamos si la persona tiene el clic cultural con la organización, con la actividad y con la posición que estamos buscando. Entonces ahí hay un elemento muy importante que conecta el tema de atracción de talento, de fidelización del talento con el tema de cultura. Y finalmente, atrae los mejores talentos. Nosotros queremos en las organizaciones atraer muy buen talento, retenerlo y que cada vez las personas puedan dar mucho más de sí mismas. Es un ejercicio que combina muchas herramientas como desarrollo, como capacitación, como oportunidades de crecimiento, como rotaciones, muchos ejercicios, pero fundamentalmente volvemos nuevamente a la palabra y es que tanto la persona está en sintonía con nuestra cultura. Y ahí es muy importante entender que la cultura nuevamente es la esencia de cómo hoy por hoy las áreas de gestión humana están moviendo los equipos, están moviendo las organizaciones en busca de esos objetivos estratégicos. Podemos conectar cultura igualmente con temas de liderazgo. Los líderes tienen que estar, por supuesto, completamente empapados, sincronizados, alineados con lo que es la cultura. Podemos hablar igualmente de temas de ética. La ética tan importante que rige también la forma en que se debe proceder en una organización y la ética se define a la luz también de los principios y valores. Podemos hablar de una comunicación directa con nuestra gente, algo fundamental. Eso es parte también de lo que uno busca en su cultura organizacional. Yo diría finalmente, y esto es parte esencial de lo que es la Fundación Santa Fe de Bogotá, cómo hacemos para cuidar nuestra gente. La cuidamos precisamente porque en el mundo de la salud cuidamos pacientes, cuidamos familias, cuidamos comunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente desde la cultura podamos cuidar nuestros equipos, cuidar nuestra gente
y que eso sea parte esencial de lo que es cada una de las personas que conforman, en este caso, la fundación. Entonces, aquí hay algunos elementos que nos han mostrado por qué la cultura en la fundación es tan relevante. Pero realmente aquí también debo hacer una mención muy importante y es, seguramente ustedes vieron a través de los diferentes medios de comunicación la semana antepasada que la fundación cumplió 50 años. La fundación cumplió 50 años prestando, dando más y mejor salud para Colombia y la región. Y desde nuestros fundadores en el año 72, en noviembre del 72, a la fecha, ha habido algunos elementos fundamentales que son parte esencial de la fundación. Y lo bonito de este ejercicio es que hoy por hoy, 50 años después, y seguramente en los próximos 50 años, esos elementos que son parte esencial de la cultura fundacional están vigentes y siguen creciendo y fortaleciéndose. De tal manera que una persona que lleva 2 meses en la fundación, o los que llevamos 11 meses, o los que pueden llevar 16 años, o los que llevan 40 años, viven esa cultura, la sienten como propia, y eso es lo que nos hace sentir ese orgullo, esa felicidad, ese amor por lo que hacemos con un sentido de propósito. Porque cuando uno está ayudando a otras personas, y en el sector de la salud es absolutamente explícito y evidente, eso le da a uno un sentimiento de alegría, de satisfacción y de orgullo de ser parte, en este caso, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, básicamente con esta introducción, no me quiero extender mucho más. Quiero, digamos, agradecerles a todos por estar hoy presentes y los que están conectados igualmente. Y espero que este espacio, y realmente espero de forma absolutamente genuina, que sea un espacio que les sirva a todos en su día a día, en sus diferentes organizaciones, que por lo menos puedan obtener 1 o 2 elementos que sea de gran utilidad para ustedes, porque en la Fundación realmente estamos convencidos que desde la cultura es que podemos solucionar todo y podemos proyectar la Fundación para los próximos 50 años. Entonces,